Tommy Burke había estado flotando a través del campo de escombros durante 3 horas cuando su escáner finalmente detectó algo que valió la pena. Aquí, en el borde exterior, el trabajo de salvamento era en su mayoría basura. Equipos de minería averiados, contenedores de carga abandonados y tal vez una lanzadera abandonada si tenía suerte. Pero esta señal era diferente. Había estado sonando durante 3 semanas seguidas, lo cual era extraño porque normalmente otros recuperadores desmantelaban cualquier cosa valiosa en cuestión de días. Guió su pequeña cápsula de salvamento a través de los escombros, esquivando trozos de metal y cristales de refrigerante congelados que brillaban a la luz de las estrellas distantes. Su café se había enfriado hacía 1 hora y le dolía la espalda por estar sentado en la estrecha cabina, pero Tommy había aprendido hacía mucho tiempo que la paciencia daba sus frutos en este negocio. Los hallazgos realmente buenos siempre estaban un poco más lejos, un poco más difíciles de alcanzar. Cuando su foco finalmente iluminó la nave, Tommy realmente se quedó sin aliento. En 10 años de trabajo de salvamento, había visto cientos de naves alienígenas, transportadores de carga cuadrados de Trell, elegantes naves de mensajería de los comerciantes vexianos e incluso algunos cruceros militares. Pero esto era algo completamente distinto. El casco parecía casi orgánico, cubierto de curvas fluidas que parecían cambiar cuando no las miraba directamente. El material no era metal ni compuesto. Absorbió su foco en lugar de reflejarlo, como si el barco estuviera hecho de sombra solidificada. Tommy utilizó todos los escáneres que tenía. No hay firma de energía, no hay señales de vida, no hay fugas de radiación. El barco estaba completamente muerto, simplemente a la deriva. Lo rodeó 2 veces buscando daños, pero el casco estaba impecable. Lo que sea que mató a esta nave, no fue un disparo de armas ni un accidente. Su instinto le gritaba que llamara y dejara que las autoridades de Concordia se encargaran del asunto. Pero Tommy sabía cómo funcionaba eso. Confiscarían todo, lo clasificarían y él obtendría quizás 1000 créditos por sus molestias. Mientras tanto, tenía un retraso de 3 meses en el pago del alquiler y su exesposa lo amenazaba con llevarlo nuevamente a los tribunales por no pagar la manutención. Se puso el traje y cruzó hacia la nave alienígena. La esclusa de aire tardó 20 minutos en romperse. Los códigos de acceso no se parecían en nada a los sistemas estándar, pero Tommy había aprendido a ser paciente y metódico. Finalmente, la puerta se abrió con un silbido y el aire viciado salió disparado al espacio. En el interior, la iluminación de emergencia parpadeaba débilmente a lo largo de los pasillos. El diseño del barco no tenía sentido para los ojos humanos. Habitaciones conectadas en ángulos extraños, puertas que parecían demasiado pequeñas o demasiado grandes, paneles de control cubiertos de símbolos que duelen a la vista. Tommy se movió con cuidado, sus botas magnéticas haciendo clic contra la cubierta. Encontró a la tripulación en lo que parecía el puente. 5 de ellos se desplomaron en sus puestos. No eran humanos. Tommy los reconoció como Boritine por su distintiva piel cristalina y sus múltiples brazos. Habían estado muertos durante meses, pero los sistemas ambientales de la nave los habían preservado perfectamente. Sin descomposición, sin daños. Parecían que podrían despertar en cualquier momento. Pero lo que realmente llamó la atención de Tommy fue que no había señales de lucha, ni marcas de explosiones, ni luces de emergencia destellantes, ni mensajes de socorro reproduciéndose. Simplemente se detuvieron. Los 5 al mismo tiempo, según parece. Uno de ellos seguía intentando alcanzar el panel de control, congelado en pleno movimiento. Tommy había visto muchas formas de morir en el espacio. Brechas en el casco, envenenamiento por radiación, fallos en el soporte vital, ataques piratas. Este no era nada de eso. Esto fue algo más. Algo que lo asustó de un modo que no podía identificar. Pasó 2 horas registrando el barco, documentándolo todo con la cámara de su traje. Las bodegas de carga estaban vacías. Los camarotes de la tripulación mostraban signos de vida normal.
las comidas de Alaten en la cocina y los artículos personales en las áreas de dormir. Cualquiera que sea lo que pasó, fue repentino. En la sección de ingeniería, en lo profundo del núcleo de la nave, Tommy lo encontró. Una esfera del tamaño aproximado de una pelota de baloncesto suspendida en medio de un marco hecho de puntales de cristal que brillaban con una tenue luz interna. La esfera en sí pulsaba rítmicamente y cuando Tommy se acercó sintió una sensación extraña como si sus dientes vibraran y su visión estuviera ligeramente desenfocada. Su escáner se volvió loco cuando lo apuntó a la esfera mostrando mensajes de error y lecturas imposibles. Firmas energéticas que no deberían existir. Radiación en frecuencias que violaban la física. El dispositivo estaba obteniendo energía de ninguna parte o de algún lugar que su equipo no podía detectar. Tommy encontró una terminal al lado del marco de contención. El texto estaba en escritura boratina, pero su traductor podía manejar frases básicas. La pantalla mostraba un mensaje que se repetía una y otra vez. Contención estable. No intente quitarlo. No intentes destruirlo. No dejes que lo encuentren. No dejes que sigan mintiendo. Sus manos temblaban mientras fotografiaba todo. La computadora principal de la nave estaba en la habitación contigua y Tommy pasó otra hora copiando todos los archivos a los que pudo acceder. La mayoría estaban encriptados, más allá de lo que su equipo básico pudiera descifrar, pero consiguió lo que pudo. Cuando finalmente abandonó la nave, llevando cuidadosamente la esfera en un estuche de contención reforzado, Tommy supo que su vida acababa de cambiar. Aún no sabía cómo, pero podía sentirlo. Esto no fue solo un buen resultado de salvamento. Esto era algo que la gente había muerto tratando de ocultar, o tal vez había muerto tratando de proteger. Mientras su cápsula se alejaba del barco abandonado, Tommy echó una última mirada a la nave alienígena. Colgaba allí en la oscuridad, guardando sus secretos. Pero Tommy había robado el más grande, y algo le decía que eso iba a importar más de lo que podía imaginar. Tommy regresó a Frontier Station 4 días después, mirando por encima del hombro durante todo el camino. Había apagado todos los sistemas no esenciales de su cápsula, con la esperanza de permanecer invisible. La estación era un conjunto destartalado de módulos atornillados entre sí a lo largo de los años. Hogar de unas 3.000 personas, en su mayoría mineros, comerciantes y recuperadores como él. No era bonito, pero era barato y nadie hizo demasiadas preguntas. Alquiló un pequeño taller en la zona industrial, pagando al contado 3 meses por adelantado. La propietaria, una anciana llamada Betty, que había perdido un brazo en un accidente minero años atrás, simplemente asintió y le entregó la tarjeta de acceso. Ella no le preguntó qué transportaba y él no se lo dijo. La esfera estaba sobre su banco de trabajo, todavía pulsando con esa extraña luz interna. Tommy pasó el primer día mirándolo fijamente, bebiendo mal café y tratando de encontrar el coraje para hacer algo estúpido. Los archivos Borine estaban encriptados con seguridad de nivel militar, pero Tommy había pagado un buen dinero por un asistente de inteligencia artificial del mercado negro que se especializaba en descifrar sistemas alienígenas. Fueron necesarios 2 días completos de procesamiento, pero finalmente los archivos se abrieron. Lo que Tommy leyó le hizo desear no haber encontrado nunca ese maldito barco. La esfera fue llamada llave K mayúscula, como si fuera la cosa más importante del universo. Según los registros, todo lo que la humanidad sabía sobre física era erróneo. No está mal porque los científicos cometieron errores, sino porque alguien mintió deliberadamente. Las leyes de la física, la gravedad, la velocidad de la luz, la termodinámica, nada era natural. Habían sido programados en la realidad misma por seres llamados arquitectos. Cosas antiguas que existían antes de que el universo actual siquiera comenzara. Los Boratine habían encontrado evidencia dispersa en una docena de civilizaciones muertas. Cada pocos millones de años, alguien lo descubría y luego desaparecía. Los arquitectos habían incorporado límites a la realidad para contener a las razas más jóvenes, como poner una valla alrededor de un patio de juegos.
La clave podría mostrar lo que había más allá de esa valla, revelar lo que el universo realmente podría hacer si las ruedas de entrenamiento se cayeran. Las manos de Tommy temblaban mientras leía la última entrada del registro del capitán. Intentaron destruir la llave, dispararon todas las armas que tenían, pero nada funcionó. El dispositivo fue construido a partir de algo que estaba más allá de su tecnología, tal vez más allá de la tecnología de cualquiera. Y cuando intentaron huir con él para esconderlo en algún lugar seguro, los sistemas de la nave fallaron todos a la vez. El capitán sospechaba que el Concordat tenía acceso remoto a su barco y que los habían asesinado para mantener el secreto enterrado. Tommy sabía que debería haberse detenido allí mismo. Debería haber arrojado la llave en la esclusa de aire y olvidarme de todo lo que había pasado, pero nunca había sido bueno haciéndolo inteligente. Pasó 3 días construyendo una cámara de pruebas protegida utilizando todos los protocolos de seguridad que pudo imaginar. Luego activó la tecla durante exactamente 3 segundos. El mundo se rompió. Esa fue la única forma en que Tommy pudo describirlo más tarde. El universo parpadeó como una mala señal de video y de repente pudo ver cosas que no deberían existir. Su taza de café flotaba a 15 centímetros de la mesa, violando la gravedad. Las luces consumían energía de la nada, violando así la conservación de la energía. Su escáner detectaba partículas que se movían más rápido que la luz, lo que se suponía que era imposible. Durante 3 segundos, la realidad funcionó de manera diferente, siguió reglas diferentes que hicieron que sus libros de texto de física parecieran cuentos de hadas para niños. Cuando lo apagó, Tommy se sentó allí durante 20 minutos, respirando con dificultad y tratando de no vomitar. Las implicaciones fueron asombrosas. Si las leyes de la física fueran artificiales, entonces sería posible viajar más rápido que la luz. La energía libre era posible. Las tecnologías que los científicos consideraban imposibles simplemente quedaron encerradas tras barreras artificiales. Todas las civilizaciones espaciales de la galaxia han estado operando bajo restricciones falsas durante quién sabe cuánto tiempo. Fue entonces cuando llegaron. El sistema de seguridad de Tommy hizo ping. 3 naves despegando del FTL justo afuera de la estación. Los grandes, con marcas de APAT de Galactic Concord. El gobierno oficial del espacio conocido no solía visitar estaciones remotas como Frontier a menos que estuviera sucediendo algo grave. Tommy observó a través de la cámara de su taller como un enviado diplomático marchaba por la estación. Tampoco fueron sutiles al respecto. 20 guardias armados y un alienígena alto y elegante con túnicas formales que lo identificaban como embajador. El extraterrestre era Keelion, una especie conocida por sus habilidades diplomáticas y su absoluta lealtad a la ley del concordato. El nombre del embajador era Belvar, y apareció en la puerta del taller de Tommy 1 hora después con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tommy lo dejó entrar, principalmente porque negarse habría parecido sospechoso y los guardias afuera parecían ansiosos por disparar. Belder no perdió el tiempo con cortesías. Caminó directamente hacia el banco de trabajo, miró la llave y su sonrisa se hizo más amplia. Señor Burke, se topó con algo bastante valioso. La Concordad está dispuesta a ofrecerte 10 millones de créditos por este dispositivo y todos los datos asociados. Suficiente dinero para jubilarse cómodamente, tal vez según su propia posición. Nunca más tendrías que trabajar en tu vida. 10 millones de créditos. El cerebro de Tommy tartamudeó ante el número. Esa era una riqueza generacional, suficiente para criar a sus hijos y nietos para siempre. Pero algo en los ojos de Beldar le hizo dudar. El embajador estaba demasiado ansioso, demasiado desesperado para hacer que esto pareciera una transacción simple. ¿Qué es? Tommy preguntó. ¿Qué hace realmente? La sonrisa desapareció como si alguien hubiera accionado un interruptor. Esa es información clasificada, señor Burke. Basta decir que este dispositivo es peligroso en formas que no puedes comprender. Amenaza la estabilidad de todas las civilizaciones de la galaxia. Entrégalo, coopera plenamente y serás rico sin medida.
Si te niegas, serás tildado de terrorista. Tu rostro estará en todas las listas de personas buscadas desde aquí hasta los mundos centrales. Tu familia, tus amigos, cualquiera que te haya ayudado alguna vez, todos serán investigados, interrogados y posiblemente acusados como cómplices. Tommy sintió que se le encogía el estómago. Esto no fue una negociación. Fue una amenaza envuelta en palabras educadas. ¿Me estás diciendo que el concordato ha estado mintiendo sobre la física todo este tiempo?, dijo lentamente. De eso se trata, ¿no? Ya sabes, el universo no funciona como les cuentas. El rostro del embajador se volvió frío. El concordato mantiene el orden entre 200 especies y 10.000 mundos habitados. Hacemos lo necesario para evitar el caos. Ese dispositivo y el conocimiento que contiene podrían desestabilizar todo lo que hemos construido. Ahora, ¿vas a ser razonable o necesitamos tener otro tipo de conversación? Tommy miró la llave que aún latía en su banco de trabajo. Luego miró a los guardias que estaban afuera de su puerta. Era un salvador, no un héroe. Reparó naves averiadas y sobrevivió mes a mes, enfrentándose al gobierno más poderoso de la galaxia con suicidio. Pero pensó en la tripulación de Boratine, muertos en sus puestos, asesinados por intentar revelar la verdad. Pensó en cómo la humanidad, apenas un siglo después de iniciar la exploración espacial, había sido engañada acerca de lo que era posible. Y tomó una decisión que o lo mataría o lo cambiaría todo. Necesito algo de tiempo para pensarlo, dijo Tommy. Asintió lentamente. Tiene 24 horas, señor Burke. Elige sabiamente en el momento en que se fueron. Tommy comenzó a empacar. Pero primero se conectó a la lanzadera del embajador porque, por supuesto, había plantado un dispositivo de piratería en uno de los guardias. Lo que encontró en sus sistemas confirmó sus peores temores. El concordato siempre lo había sabido. Durante miles de años, habían estado ocultando la verdad, persiguiendo a cualquiera que se acercara a descubrirla. La clave no era única. Fue simplemente el primero que encontró Tommy. Y todos los que alguna vez poseyeron uno terminaron muertos o desaparecidos. Tommy agarró la llave, borró sus sistemas y corrió. Tenía 24 horas para decidir qué hacer con el secreto más grande de la galaxia y gente poderosa que mataría para mantenerlo enterrado. Tommy saltó 3 naves de transporte diferentes antes de sentirse lo suficientemente seguro como para respirar. Terminó en Nueva Carolina, una dura colonia humana al borde del espacio civilizado, donde la ley del concordato era más una sugerencia que una realidad. El planeta era en su mayor parte polvo rojo y operaciones mineras, el tipo de lugar donde la gente se ocupaba de sus propios asuntos porque todos tenían algo que ocultar. Se refugió en un motel barato en las afueras de New Charleston, el asentamiento más grande de la colonia. La habitación olía a moho y el reciclador de aire hacía ruidos de chirrido, pero era anónimo y el propietario tomó dinero en efectivo sin pedir identificación. Tommy pasó 2 días mirando noticias, esperando que su rostro apareciera en las listas de personas buscadas. Cuando finalmente lo hizo, los cargos le helaron la sangre. Terrorismo, robo de artefactos protegidos, conspiración contra el concordato. Incluso congelaron sus cuentas bancarias y emitieron órdenes de arresto contra cualquiera que lo ayudara. Le quedaba una carta por jugar. La doctora Rebecca Walls fue la física teórica más importante de la humanidad, pero la mayoría de los científicos la trataron como una broma. Había pasado 20 años publicando artículos afirmando que las leyes del universo parecían artificiales, que las matemáticas eran demasiado ordenadas y restrictivas. La comunidad científica dominante se había reído de ella y la había echado de todas las instituciones importantes. Ahora enseñaba en el New Carolina Technical Institute, una escuela que apenas estaba acreditada. Tommy le envió un mensaje cifrado con solo 3 palabras. Tenías razón. Ella apareció en su habitación de motel 6 horas después, sola, vistiendo una chaqueta universitaria descolorida y llevando un café que parecía tan malo como el de él. Rebecca tenía unos 50 años,
Tenía canas en su cabello oscuro y ojos que tenían la mirada cansada de alguien que ha luchado demasiadas batallas perdidas. Ella no dijo nada cuando Tommy le mostró la llave, solo la miró con lágrimas corriendo por su rostro. Lo sabía, susurró. Siempre supe que algo andaba mal. Las ecuaciones eran demasiado perfectas, demasiado limitantes, como si alguien las hubiera escrito específicamente para mantenernos acorralados. Miró a Tommy. ¿Entiendes lo que esto significa? Todo lo que nos han dicho es mentira. Viajar más rápido que la luz sin agujeros de gusano es posible. La energía libre es posible. Hemos estado operando con una mano atada a la espalda porque alguien decidió que no estábamos listos para la verdad. Durante la semana siguiente, Rebecca trajo a otros. Fue cuidadosa, contactando solo con personas en las que confiaba plenamente. Científicos que habían sido expulsados por hacer preguntas incómodas. Ingenieros que se habían topado con muros en sus investigaciones sin sentido. Programadores que habían notado patrones extraños en el código fundamental del universo. Todos humanos porque la humanidad era demasiado nueva en el espacio como para invertir mucho en el sistema actual. Eran los que menos tenían que perder y mucho que ganar. Trabajaban en una mina abandonada a las afueras de la ciudad, alimentados por un generador que expulsaba humo negro, pero los mantenía fuera de la red. Tommy observó cómo el equipo de Rebecca desmenuzaba los misterios de las llaves pieza por pieza. Lo que encontraron fue aterrador y emocionante. La llave no solo revelaba los límites artificiales, podía interactuar con ellos. La realidad tenía código, programación real escrita en la espuma cuántica que conformaba el espacio y el tiempo. Los arquitectos habían construido un sustrato bajo el universo, un sistema de control que aplicaba las falsas leyes de la física. Con las herramientas adecuadas, ese código podía modificarse. La física podía editarse como software. Tommy asistía a las reuniones, escuchando debates que le superaban. El equipo de Rebecca discutía constantemente sobre qué debían hacer. Algunos querían hacerlo público de inmediato, transmitirlo todo a todos los mundos humanos y que las fichas cayeran donde cayera la suerte. Otros pedían cautela, preocupados por las represalias del concordato. Algunos incluso sugirieron destruir la llave, temerosos de que la humanidad no estuviera preparada para este tipo de poder. Mientras tanto, el concordato apretaba el cerco. El embajador Beldar había declarado a Tommy terrorista en todas las principales cadenas de noticias, mostrando imágenes de él robando la llave y advirtiendo que planeaba usarla como arma. El embajador ejecutaba simulaciones en bucle, con modelos informáticos que mostraban la llave rompiéndose. La realidad se desmoronaba, las estrellas colapsaban, la vida en la galaxia se acababa. Parte de la ciencia parecía tan legítima que ni siquiera Rebecca podía estar completamente segura de que fuera falsa. Las naves de guerra del Concordato comenzaron a aparecer en el espacio humano, oficialmente 4 ejercicios de entrenamiento conjunto. Pero todos sabían lo que realmente estaba sucediendo. Estaban acordonando la Tierra y sus colonias, preparándose para entrar y tomar la llave por la fuerza si era necesario. Los comandantes militares humanos se estaban poniendo nerviosos. Algunos querían entregar a Tommy, evitar una guerra que la humanidad no podía ganar. Otros lo veían como si el concordato tratara a los humanos como niños a quienes no se les podía confiar el conocimiento de los adultos. La tensión llegó a su punto álgido durante una reunión nocturna en las instalaciones. Rebecca acababa de explicar que su equipo había construido una interfaz para la llave, una forma de realizar cambios de control en la física local sin arriesgarse a un colapso de la realidad. Podrían probar la verdad de forma segura, demostrándola de una manera que el concordato no pudiera suprimir ni justificar. Tenemos que tomar una decisión, dijo Rebecca, mirando al equipo reunido. Podemos entregar la llave. Espero que el concordato no nos castigue también. Con severidad, y aceptar que la humanidad siempre será una especie de segunda en esta galaxia. O podemos hacer público esto,
Obligar a las otras razas a confrontar lo que les han hecho y arriesgarlo todo con la esperanza de que tengamos razón y que el concordato mienta sobre los peligros. Tommy pensó en la tripulación de Boratine muerta en sus estaciones. Pensó en cada científico humano a quien le habían dicho que sus teorías eran imposibles, cada ingeniero que se había topado con muros artificiales en sus diseños. Pensó en su hija creciendo en un universo donde la humanidad siempre jugaría con las reglas manipuladas de otros. ¿Cuántas especies hay en el concordato?, preguntó. 217, respondió Rebecca. Y somos los más nuevos, ¿verdad? ¿Llevamos en el espacio cuánto? ¿100 años? 93 años desde el primer contacto, confirmó uno de los otros científicos. Tommy asintió lentamente. Así que somos los que menos nos preocupamos por mantener las cosas como están. Las especies más antiguas lo han construido todo sobre el sistema actual. Sus economías, su tecnología, todas sus civilizaciones asumen que la física funciona de cierta manera. Si demostramos que todo ha sido una mentira, destruimos sus cimientos. Pero nosotros seguimos construyendo. Podemos adaptarnos. Eso no es todo lo que debemos considerar. Un ingeniero mayor llamado Frank argumentó. El concordato tiene miles de naves de guerra. Nosotros tenemos quizás 100 que podrían defenderse en una batalla real. Si esto sale mal, podrían bloquear la Tierra, matarnos de hambre, tal vez incluso bombardear nuestras colonias como ejemplo para otros. Nos arriesgamos a la extinción humana. La sala quedó en silencio. Ese era el verdadero peso de la decisión. No solo las consecuencias personales, sino la supervivencia de toda la especie. Tommy no era un líder ni un héroe. Solo era un rescatador que había encontrado algo que no debía. Pero de alguna manera, la decisión había recaído en él. Rebecca habló con voz firme. He pasado 20 años siendo objeto de burlas, diciéndome que estaba loco por pensar que las leyes del universo eran artificiales. Cada noche volvía a casa sabiendo que tenía razón, pero sin forma de demostrarlo. Esta llave lo prueba. Esos archivos lo prueban. ¿Y si nosotros? Ríndanse ahora, si dejamos que entierren la verdad otra vez, todos los humanos que vengan después de nosotros vivirán en la misma jaula. Nunca sabrán lo que es realmente posible. Nunca sabrán lo que podríamos haber sido. Tommy miró la llave, que latía en su soporte. Pensó en todas las maneras en que esto podría salir mal. En todas las personas que podrían morir si tomaban la decisión equivocada. Pero también pensó en lo que significaba ser humano. La especie que se enfrentó a desafíos imposibles y lo intentó de todos modos, que alcanzó las estrellas incluso cuando todos decían que era imposible. Lo hacemos público, dijo Tommy. Pero lo hacemos con inteligencia. Lo hacemos en la Asamblea Galáctica frente a todas las especies, donde el concordato no puede hacernos desaparecer sin más. Los hacemos responder por las mentiras frente a toda la galaxia. Rebecca sonrió, la primera sonrisa real que Tommy le había visto. La asamblea se reúne en la estación Unity en 3 semanas. Llegar allí sin que te atrapen va a ser casi imposible. Entonces supongo que será mejor empezar, dijo Tommy. Llevar a Tommy a la estación Unity resultó ser más fácil que nadie. Era de esperar, y eso le preocupaba más que si hubiera sido difícil. Rebecca tenía contactos con Linda Moss, capitana de un carguero humano, quien le debía un favor años atrás. Linda no hizo preguntas, simplemente escondió a Tommy en un contenedor marcado como equipo de minería y llenó toda la documentación correspondiente. Los inspectores de Concordad en 3 puntos de control diferentes escanearon el contenedor, revisaron los manifiestos y los dejaron pasar. Tommy pasó 2 semanas en ese contenedor, apretado e incómodo, con solo barras de proteínas y agua embotellada. Aprovechó el tiempo para memorizar cada archivo que habían extraído de la nave Boratine, cada prueba que habían reunido. Si esto salía mal, si lo atrapaban o lo mataban, quería que la información se le grabara tan profundamente en la cabeza que ningún interrogatorio pudiera extraerla antes de que pudiera hacer pública al menos una parte. La estación Unity era enorme.
Un territorio neutral del tamaño de una pequeña ciudad donde la Asamblea Galáctica se reunía 2 veces al año. 217 especies enviaban representantes aquí para discutir disputas comerciales, límites territoriales y leyes interespecies. La estación era técnicamente independiente, pero todos sabían que el concordato manejaba los hilos. Lo financiaban, se encargaban de la seguridad y se aseguraban de que nada demasiado revolucionario se aprobara. La asamblea estaba en su segunda semana cuando Tommy llegó, escondido entre el cargamento de Linda. Rebecca y su equipo ya llevaban días allí, haciéndose pasar por observadores académicos. Las delegaciones humanas no eran grandes ni importantes. La humanidad tenía 3 representantes y apenas tenía tiempo para hablar. La mayoría de las especies aún veían a los humanos como los nuevos que apenas habían descubierto cómo salir de su propio sistema solar. Tommy permaneció oculto en una sección de mantenimiento a la que Linda había accedido mediante sobornos. La infraestructura de la estación era un laberinto de pasillos y túneles de servicio que los elegantes delegados nunca veían. Pasó 3 días allí comiendo raciones recicladas y repasando el plan una y otra vez con Rebecca a través de mensajes cifrados. El plan era una locura, basado en la esperanza y la desesperación a partes iguales. El equipo de Rebecca había introducido clandestinamente su interfaz modificada para la clave, desglosada en componentes que parecían equipo científico estándar. El último día de la asamblea, durante la ceremonia de clausura, cuando todos, 217 delegaciones estarían presentes, piratearían la red de la estación y tomarían el control de cada pantalla, cada proyector holográfico, cada sistema de comunicación. Luego les mostrarían a todos la verdad, los registros de Boratine, los archivos secretos de Concordat y una demostración en vivo de la física de reescritura de claves en tiempo real. Lo difícil era acceder a la red. La seguridad de la estación Unity era supuestamente inquebrantable, diseñada por los mejores programadores de la galaxia de una docena de especies diferentes. Pero todos esos programadores pensaban igual, usaban marcos lógicos similares, métodos de cifrado similares. La ciberseguridad humana había evolucionado de forma aislada, construida sobre supuestos completamente diferentes. Donde los sistemas alienígenas usaban computación cristalina y entrelazamiento cuántico, los humanos aún dependían del código binario tradicional y la resolución creativa de problemas. Tommy había traído a Cliff Rodríguez, un hacker que había pasado 5 años en prisión por piratear los sistemas financieros de Concordat solo para demostrar que podía. Cliff era delgado, nervioso y brillante de una manera que incomodaba a la gente normal. Echó un vistazo a la arquitectura de seguridad de la estación Unity y se rió. ¿Esto lo es?, preguntó Cliff, estudiando los esquemas en su terminal portátil. Se supone que esto es irrompible. Están utilizando protocolos de cifrado Vexian de hace 30 años. Los descifré cuando tenía 16 años. A Cliff le llevó 4 horas construir una puerta trasera en la red de la estación. Lo hizo a través de los sistemas de mantenimiento, los programas poco glamorosos que controlaban el reciclaje del aire y la gestión de residuos. Nadie se había molestado en asegurarlos adecuadamente porque, ¿quién se molestaría en hackear los controles de soporte vital? Acantilado. Al parecer, una vez que estaba en la red de mantenimiento, podía tocar todo lo demás. Llegó el último día de la asamblea. Tommy observó a través de cámaras de seguridad pirateadas cómo los delegados ingresaban al gran foro, un enorme anfiteatro con capacidad para miles de personas. La delegación humana parecía incómoda con su ropa formal, sentada en una sección tan alejada del escenario central que necesitarían binoculares para ver con claridad. El embajador Belder se sentó en la sección prominente del concordato, luciendo confiado y relajado. Rebecca estaba en la galería de observación haciéndose pasar por una investigadora universitaria. Tenía la interfaz de teclas oculta en lo que parecía un dispositivo de grabación estándar. Otros 2 miembros del equipo estaban posicionados en diferentes puntos de acceso, listos para defender físicamente el equipo si la seguridad intentaba apagarlos antes.
El trabajo de Tommy era sencillo. Manténgase oculto y asegúrese de que Cliff tenga todo lo que necesita. Si las cosas salían mal, Tommy era el plan de respaldo, la única persona que podía contar la historia si todos los demás eran arrestados o asesinados. Las ceremonias de clausura de la asamblea comenzaron con los discursos de los principales jefes de delegación. El representante del sendero habló sobre los derechos mineros. El embajador vexiano discutió las disputas sobre las rutas comerciales. Todo era aburrido y procedimental, exactamente como estaba diseñado. Al concordato le gustaban las cosas aburridas. Aburrido significaba estable y estable significaba que mantenían el control. Entonces Cliff escribió 3 comandos y todas las pantallas del gran foro se oscurecieron. El embajador se levantó inmediatamente y pidió seguridad. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, las pantallas se iluminaron nuevamente. No con la programación oficial de la asamblea, sino con el diario de a bordo del capitán Boratine. El rostro del extraterrestre llenó cada pantalla y habló en un idioma traducido. Si ves esto, entonces alguien ha encontrado lo que intentamos ocultar. El concordato te ha estado mintiendo. Las leyes de la física no son naturales. Son restricciones programadas construidas por los arquitectos para mantener contenidas a las especies más jóvenes. El gran foro estalló en confusión y gritos. Los delegados exigieron saber qué estaba sucediendo. Los equipos de seguridad corrieron hacia las cabinas de control, pero la gente de Rebecca los había dejado fuera del sistema. Durante los siguientes 10 minutos, la galaxia observó cómo las pruebas se vertían en cada pantalla. Registros antiguos de civilizaciones muertas, archivos clasificados de Concord que muestran que siempre habían sabido la verdad. Datos científicos que demostraron que las leyes del universo fueron aplicadas artificialmente. Luego, Rebecca activó la interfaz de teclas. En 1 kilómetro cúbico de espacio fuera de la estación Unity, visible a través de las enormes ventanas de observación, la física cambió. Las naves que habían estado en órbitas imposibles de repente se volvieron posibles a medida que las reglas de la gravedad cambiaron. La luz se movió visiblemente más rápido. Su velocidad se duplicó en esa zona controlada. La generación de energía que violaba la termodinámica funcionaba perfectamente, alimentando dispositivos que extraían electricidad de fluctuaciones cuánticas que no se suponía que existieran. Tommy observó las caras de los delegados a través de las cámaras. Algunos parecían sorprendidos, otros parecían aterrorizados. Algunos parecían enojados, como si hubieran sospechado esa verdad pero hubieran tenido demasiado miedo de decirla. La delegación comercial CERI comenzó a gritar inmediatamente, pidiendo la ejecución de Tommy. Habían construido toda su economía sobre la base de monopolizar ciertas tecnologías que quedarían obsoletas si se pudiera reescribir la física. Pero otras especies, especialmente las más jóvenes, como la humanidad, observaron con creciente asombro. El representante de Belton, cuyo pueblo había llegado al espacio hacía solo 50 años, se puso de pie y exigió respuestas del concordato. La delegación moreliana, considerada durante mucho tiempo primitiva según los estándares del concordato, empezó a preguntar por qué se les había mantenido en la oscuridad. El embajador Belder intentó silenciarlo, calificándolo de propaganda terrorista y manipulación ilegal. Ahora los equipos de seguridad estaban atravesando puertas y acercándose a la posición de Rebecca. Pero la manifestación continuó, innegable y hermosa en su imposibilidad. La realidad no se estaba derrumbando. El universo no se acababa. Simplemente se estaba expandiendo y demostrando lo que realmente podía hacer. Cuando se le salieron las ruedas de entrenamiento, Tommy hizo algo que no esperaba. El embajador se situó en el podio central y dijo la verdad. Sí, dijo Belder, y su voz interrumpió el caos. La Concordia sabía de los arquitectos. Lo sabíamos desde hacía 3000 años, y lo mantuvimos en secreto porque no teníamos otra opción. El foro quedó en silencio. El rostro de Eldar apareció en todas las pantallas, reemplazando los registros boratinos.
Los arquitectos son reales y están regresando. Regresan cada 10 millones de años para mantener su creación, para imponer los límites que construyeron en la realidad. Y cuando encuentran especies que han descubierto la verdad, que han comenzado a modificar el código fundamental, esas especies desaparecen. Todas y cada una. Encontramos registros de 47 civilizaciones que descifraron el secreto. Ninguna sobrevivió al regreso del arquitecto. Las manos de Belder temblaban. No ocultamos este conocimiento por codicia ni por poder. Lo hicimos por miedo. Porque los arquitectos regresarán pronto, según nuestros modelos, dentro del próximo siglo. Y si descubren que razas más jóvenes han descubierto cómo reescribir la física, esterilizarán la galaxia. Acabarán con todos nosotros para preservar su diseño. Tommy sintió hielo en el estómago. El rostro de Rebecca en su. El monitor mostró la misma conmoción. Habían considerado la posibilidad de que los arquitectos regresaran, pero no tan pronto. No durante sus vidas. La representante principal de la delegación humana, la almirante Patricia Hayes, se puso de pie. Era una vieja militar, de cabello rojizo y aspecto severo, alguien que había luchado en las guerras fronterizas. Entonces, tu plan era mantenernos a todos ignorantes para siempre. Manténos débiles y limitados porque temes a seres que quizá ni siquiera aparezcan. Aparecerán, dijo Belder en voz baja. La evidencia es innegable. Y cuando lo hagan, nuestra única esperanza es que nos vean como siempre hemos sido, niños obedientes que siguen las reglas que ellos mismos establecen, no rebeldes que intentan desmantelar su diseño. Tommy tomó una decisión. Salió de su escondite y caminó directo al gran foro, pasando junto a los equipos de seguridad, demasiado confundidos por el caos como para detenerlo. Subió al escenario central, un don nadie con uniforme de trabajo, y se paró junto al embajador. Quizás, dijo Tommy, y su voz fue captada por el micrófono del podio y transmitida por toda la estación. Es hora de que dejemos de ser niños. Los guardias de seguridad rodearon a Tommy en cuestión de segundos, con las armas desenfundadas, pero el almirante Hayes dio un paso adelante y les dijo que se retiraran. Toda la galaxia estaba observando ahora. Esto había ido mucho más allá de algo que pudiera enterrarse silenciosamente. Tommy se paró en ese podio, mirando 217 especies, e hizo algo loco. Les dijo la verdad completa y sin filtros. Habló sobre el hallazgo del barco Vorátine, sobre la llave, sobre todo lo que el concordato había escondido. Explicó que la humanidad no tenía nada que perder. Ya eran la especie más joven y débil de la sala. Independientemente de que los arquitectos regresaran o no, los humanos estaban empezando desde abajo. Pero al menos ahora saben lo que realmente era posible, lo que realmente podían lograr sin cadenas artificiales que los detuvieran. La galaxia se fracturó ese día. La mitad de las especies se puso del lado del concordato, argumentando que la seguridad importaba más que la libertad. La otra mitad, compuesta en su mayoría por razas más jóvenes que siempre habían sentido que las civilizaciones más antiguas los estaban oprimiendo, exigieron acceso al conocimiento clave. La humanidad se encontró en el centro de la mayor crisis política de la historia galáctica. El Concorde no arrestó a Tommy. No podían, no con miles de millones de seres en toda la galaxia observando y esperando a ver qué pasaba a continuación. En lugar de eso, le ofrecieron un trato. La humanidad podría conservar la llave y continuar con sus investigaciones, pero tendría que compartir sus hallazgos con todo el mundo. Sin monopolios, sin secretos. Si los humanos tuvieran que abrir esta puerta, todas las especies podrían atravesarla juntas. Tommy regresó a casa, a la Tierra, por primera vez en 12 años. Su exesposa lloró cuando lo vio en las noticias y lo llamó solo para decirle que lamentaba haber dudado de él. Su hija, que ahora tenía 15 años y apenas lo recordaba, de repente pensó que su padre era la persona más genial del mundo. Fue extraño e incómodo y nada parecido a lo que esperaba.
Rebecca Walls pasó de ser una paria ridiculizada a la científica más famosa de la historia de la humanidad. Ella instaló un centro de investigación en órbita alrededor de la Tierra, financiada por una docena de gobiernos y corporaciones que de repente se dieron cuenta de que el universo estaba a punto de cambiar de maneras que ni siquiera podían imaginar. Científicos de 40 especies diferentes solicitaron trabajar con su equipo. La lista de espera era de años. Durante los siguientes 5 años, todo cambió. El equipo internacional de Rebecca descifró el código del arquitecto pieza por pieza, aprendiendo a realizar pequeñas modificaciones quirúrgicas a la física. Empezaron con cosas sencillas. Ajustar la gravedad en espacios pequeños para facilitar la construcción. Ajuste de constantes electromagnéticas para mejorar la generación de energía. Cada avance fue probado exhaustivamente, documentado completamente y compartido libremente con cualquiera que quisiera el conocimiento. La humanidad pasó de ser una vergüenza tecnológica a ser líder en ese campo. Las naves humanas comenzaron a utilizar motores FTL que no requerían agujeros de gusano, solo una inteligente manipulación de las constantes del espacio-tiempo. Las centrales eléctricas humanas generaban energía tomando prestada fluctuaciones cuánticas que la antigua física decía que no existían. Los médicos humanos trataron el envejecimiento como si fuera un error de software, ajustando constantes biológicas para extender la esperanza de vida por décadas. Otras especies hicieron sus propios descubrimientos. Los moralistas, que siempre habían sido mejores en biotecnología que los humanos, descubrieron cómo modificar fuerzas fundamentales a nivel celular, curando enfermedades que habían plagado a su gente durante miles de años. Los Belton, ingenieros naturales, construyeron estructuras que ignoraban los límites de tensión tradicionales porque podían ajustar las propiedades del material a nivel atómico. Pero no todos estaban de fiesta. La estructura de poder de los concordatos se desmoronó a medida que desapareció su monopolio sobre el conocimiento. Algunas especies que construyeron sus economías basándose en la vieja física se enfrentaron al colapso financiero. Hubo protestas, disturbios e incluso algunos pequeños conflictos. La galaxia se estaba adaptando, pero la adaptación era dolorosa y desordenada. Tommy volvió al salvamento, aunque ahora su nave utilizaba una tecnología que habría parecido mágica una década antes. Él todavía aceptaba contratos, todavía reparaba barcos rotos, pero también llevaba algo más. Copias del códice tal como habían comenzado a llamar al conocimiento colectivo a partir de la clave. Lo escondería en las computadoras de las naves, lo dejaría en las redes de las estaciones y lo esparciría por la galaxia como semillas. La verdad era demasiado importante para volver a ser enterrada. Luego, 5 años y 3 meses después de que Tommy encontró la nave Borine, llegaron. Los arquitectos no se anunciaron con advertencias ni discursos. Simplemente aparecieron, emergiendo de ángulos imposibles en el espacio que los sensores humanos decían que no podían existir. Sus barcos, si es que eran barcos, hacían que Unity Station pareciera un juguete. Cada uno era del tamaño de una pequeña luna construida con materiales que parecían existir en más dimensiones de las que los humanos podían percibir. Cada pantalla de la galaxia mostró la misma imagen. Vastas conciencias extendiéndose, escaneando las civilizaciones que habían dejado atrás hace 10 millones de años. Tommy observó desde su nave de salvamento estacionada en órbita alrededor de Marte cómo la humanidad contenía la respiración junto con todas las demás especies. Los arquitectos estaban confundidos. Sus escáneres mostraron algo que no habían visto en las 50 veces que habían regresado antes. Las razas más jóvenes habían descubierto la verdad, habían aprendido a modificar el sustrato, pero no se habían destruido. Por lo general, las especies se extinguieron en el plazo de una generación una vez que tuvieron acceso a la física sin restricciones. Se extralimitarían, cometerían errores, destrozarían accidentalmente estrellas o colapsarían ecosistemas planetarios. Los arquitectos llegarían y no encontrarían nada más que ruinas y silencio. Pero esta vez fue diferente. Las razas más jóvenes todavía estaban allí, todavía estaban vivas,
y se habían acercado al poder divino con algo que los arquitectos nunca habían visto antes: precaución, ética y cooperación. El arquitecto principal se comunicó directamente con la Tierra, eligiendo a la humanidad específicamente porque habían sido ellos quienes abrieron la puerta. Su mensaje llegó en todos los idiomas humanos y apareció simultáneamente en la mente de todos como un pensamiento que no era propio. Has demostrado algo que no creíamos posible. Has tocado el código fuente de la realidad y has sobrevivido. Explique cómo es esto. Rebeca preparó una respuesta, pero fue el almirante Hayes quien la pronunció. Ella se paró frente a las cámaras que transmitían tanto a la Tierra como a los arquitectos, representando no solo a la humanidad, sino a las docenas de especies que habían trabajado juntas durante los últimos 5 años. Sobrevivimos porque no lo hicimos solos. Hola, simplemente lo dijimos, compartimos el conocimiento libremente. Lo probamos cuidadosamente. Aprendimos de los errores de cada uno. Y cuando fallamos, y fallamos muchas veces, teníamos a otros que nos ayudaban a ver que habíamos hecho mal y nos ayudaban a solucionarlo. Tú creaste las restricciones para protegernos de nosotros mismos. Pero subestimaste lo que podríamos hacer si nos protegiéramos unos a otros. Los arquitectos deliberaron durante 3 meses. Desde la perspectiva de la humanidad, parecía una eternidad. Desde la perspectiva del arquitecto, operando en escalas de tiempo que los humanos apenas podían comprender, fue apenas un momento. Naves de todas las especies se reunieron en el espacio neutral, esperando a ver si la galaxia sería borrada o se le permitiría continuar. Finalmente, los arquitectos tomaron su decisión. No destruyeron las razas más jóvenes ni restablecieron las restricciones. En cambio, hicieron una oferta que nadie esperaba. La humanidad y las otras especies que descifraron el código se convertirían en los próximos arquitectos. No inmediatamente, los arquitectos actuales se quedarían otros 1000 años, enseñando y guiando, pero eventualmente la responsabilidad de mantener el sustrato de la realidad pasaría a las razas más jóvenes. Tommy se sentó en su nave escuchando la transmisión y se rió hasta llorar. Habían pasado de ser la especie más nueva y débil de la galaxia a tener la oportunidad de trabajar para mantener el universo mismo. Fue una locura. Era imposible. Era lo más humano que podía imaginar. Meterse en algo que le supera y, de alguna manera, lograr que funcione. De todos modos, los líderes de la humanidad, después de consultar con sus aliados, hicieron una contraoferta. Asumen la responsabilidad, pero lo hacen de manera diferente. No más mentiras, no más jaulas. A toda especie que alcanzara las estrellas se le diría inmediatamente la verdad sobre los arquitectos, sobre el sustrato, sobre lo que realmente era posible. Se les darían las herramientas, las advertencias y la posibilidad de elegir. Algunas especies fracasarían, se destruirían a sí mismas, experimentando con poderes que no podrían manejar. Pero aquellos que tuvieran éxito lo harían con pleno conocimiento, tomando sus propias decisiones en lugar de seguir reglas que no entendían. Los arquitectos lo pensaron detenidamente, y sorprendiendo a todos una vez más, aceptaron. Habían estado manteniendo el universo durante miles de millones de años, viendo a las especies crecer y fracasar dentro de las limitaciones, siempre preguntándose si había una mejor manera. Tal vez estas razas jóvenes, caóticas e increíblemente optimistas, lo habían encontrado. Los arquitectos volcaron todo su conocimiento en la llave, transformándola de un simple detector en un completo manual de la realidad misma. Luego comenzaron su partida lentamente, con gracia, dejando el universo en manos de seres que habían existido durante apenas un vínculo visual cósmico. Tommy tenía 73 años cuando el último arquitecto finalmente se fue. Había pasado décadas viajando por la galaxia, rescatando naves, pero también enseñando a todo aquel que quisiera escucharlo sobre lo que descubrían. Su hija ahora tenía 3 hijos propios. Todos ellos estudian en el centro de investigación de Rebeca. Su exesposa incluso lo había perdonado por no haber pagado todos los pagos de manutención de sus hijos, lo cual era agradable.
Estaba trabajando en una nave de transporte averiada cerca del mundo natal de Belton cuando su consola emitió un pitido con un mensaje entrante. Era un joven rescatador, de unos 25 años, que contaba que había encontrado algo extraño en un campo de escombros. Una antigua tripulación de una nave muerta en sus estaciones y un dispositivo en la bahía de ingeniería que sus escáneres no pudieron identificar. Tommy sonrió. El universo estaba lleno de secretos, misterios aún dejados por civilizaciones que surgieron y cayeron mucho antes de que los humanos miraran las estrellas. Los arquitectos habían abierto la puerta, pero había más puertas por encontrar, más verdades por descubrir. Le envió al joven rescatador una copia del códice junto con un mensaje: «Ten cuidado. Documenta todo. Y recuerda, los descubrimientos más importantes son los que compartimos». Entonces Tommy volvió a trabajar arreglando una nave averiada en un universo más extraño, más peligroso y más maravilloso de lo que nadie hubiera imaginado jamás. Y la humanidad se aseguraría de que todos tuvieran la oportunidad de explorarlo honestamente, un descubrimiento a la vez.